El Jardín de Edén, la sede de un pequeño paraíso planetario, narrada en la Biblia e incluso en otras tradiciones del mundo. ¿Dónde estaba ubicado realmente? ¿Hay pruebas de su existencia? Según los comentaristas bíblicos y las versiones tradicionales, todas las posibilidades sobre la ubicación del Jardín de Edén han sido apuntadas en la zona de Mesopotamia. No obstante, los documentos de Urantia nos otorgan una descripción asombrosa, extraña, imposible y casi inverosímil en cuanto a la ubicación del Jardín de Edén. A simple vista, una localización que rompe con la tradición. Notemos: el primer Edén yace sumergido bajo el extremo oriental del mar Mediterráneo. El jardín encontrado. Primero veamos la descripción de los documentos sobre la geografía del Jardín de Edén. Una península larga y angosta, casi una isla, que se proyectaba hacia el oeste desde las riberas orientales del mar Mediterráneo. La península mediterránea tenía un clima salubre y una temperatura constante. Este tiempo estable se debía a las montañas que la rodeaban y al hecho de que esta zona fuera casi una isla en un mar interior. Si bien llovía copiosamente en las tierras altas circundantes, rara vez llovía en el Edén mismo. Pero cada noche, dimanando de la extensa red artificial de acequias, un vapor subía que refrescaba la vegetación del jardín. Todo lo anterior nos hace buscar una península que ahora no vemos a la vista. Entonces ésta debiera estar sumergida. Los datos indican que estaba muy cerca de Chipre o antiguamente conectada con la misma isla. Y esto nos lleva al principio de la cartografía submarina. Durante la primera mitad del siglo XX, el fondo oceánico era un medio desconocido, y fue el largo trabajo de la geóloga y cartógrafa norteamericana Marie Tarp el que comenzó a dar luz sobre los misterios de las profundidades del mar. Solo desde 1957 partió esta gran compilación más global. Y no olvidemos que el libro de Urantia fue entregado en los años 30 del siglo XX y publicado en 1955. Esto nos lleva a esta imagen de 1961, donde el fondo oceánico se ilustró con lo que se sabía. Notemos cómo a Chipre se le cartografiaba como una isla aislada, sin ninguna conexión topográfica submarina. Ese era el conocimiento de la época. Recuerde que hablamos de 1961. Algunos años después, se presenta esta otra imagen de cartografía submarina. Notemos cómo la cuenca aún consideraba a Chipre
como una isla submarina aislada. Incluso esto se aprecia en la geología del relieve interior. Finalmente, en el año 1977, el trabajo de Marie Tharp concluye con el primer mapa mundi de las profundidades submarinas. Note que aún en este año se ilustraba a Chipre rodeada de un vasto abismo, salvo que por primera vez se trazaba una posible delgada península, pero con una ubicación más al norte. Posteriormente, para el año 1982, con la adición de algunas observaciones submarinas, se estableció de forma más realista que había una cadena montañosa sumergida pareciéndose más a la descripción del libro de Urantia presentada décadas antes. Sin embargo, aún en esta imagen no se apreciaba con claridad si había una península que conectara con el continente. Tuvieron que pasar algunos años más para comprobar lo declarado en los documentos. Desde el año 1989 en adelante hasta la década del 2000, las lecturas de sonar de los rusos y otros gobiernos, ya con tecnología más avanzada, comenzaron a confirmar la asombrosa descripción revelada en el libro de Urantia. Estos primeros datos de tiempos más recientes nos muestran una península e incluso un istmo en la parte que toca con el continente, y que también ha sido descrito en los documentos, como veremos después. Todos los datos anteriores llevaron a que en el año 2004 Robert Sarmast y un equipo investigara la zona. Ellos tenían algunas pistas y pensaban encontrar los restos de la mitológica y legendaria Atlántida o Atlantis, y los hallazgos fueron asombrosos. Con equipos más modernos de sonar, encontraron cadenas montañosas bajo el mar. Y algunas estructuras sumergidas claramente artificiales, como se ve en esta presentación tridimensional obtenida por los datos del sonar. Además, se observan varias murallas y canales con aspecto artificial notablemente definidos, evidentemente destruidos por un gran cataclismo. Cadenas de televisión de Estados Unidos cubrieron el hallazgo, que también permitió actualizar la topografía del lugar, y que además ésta concordara aún más con los documentos.
El hallazgo fue tan asombroso que llamó la atención de prestigiosas revistas científicas como ABC Science. Y de medios más formales como la BBC News. Y se comentó en algunos artículos de arqueología, llegándose incluso a mencionar al libro de Urantia, que anticipó ya esta información. Analicemos ahora en más detalle estos descubrimientos de 2004. En ellos notamos las montañas descritas en el libro de Urantia. Los documentos dicen: este tiempo estable se debía a las montañas que la rodeaban. Ahora veamos cómo los descubrimientos de las murallas, incluso las cuales aparecen en ángulo recto, ya estaban descritas en el libro. Se creó un jardín zoológico, edificando una muralla más pequeña justamente afuera de la muralla principal. El espacio intermedio, ocupado por toda clase de bestias salvajes, servía de protección suplementaria contra los ataques hostiles. Muro exterior o menor del jardín. En el círculo rojo se observa precisamente parte de este muro exterior más pequeño, afuera de la muralla principal, evidentemente dañado por la sumersión. Realmente es una asombrosa confirmación del libro de Urantia. La forma geográfica de esta zona quedaría más o menos así en los tiempos del primer jardín del Edén. Sin embargo, a pesar de esta evidencia que fue encontrada en el año 2004, algunos geólogos han sido escépticos y han declarado que es imposible que haya existido un cambio en el nivel del mar y masas de tierra de Chipre en el último 1.000.000 de años. Sin embargo, la estocada a esta idea vendría en el año 2018, en la zona de Pafos, en Chipre, donde se encontraron otras ruinas sumergidas. Esto incluso fue reportado, como vemos, por los arqueólogos y la televisión local. Aunque el descubrimiento de la estatua de Afrodita y otros restos posiblemente son de una época posterior al Jardín del Edén, sí confirman que muchos siglos después hubo un culto a Afrodita, que era una versión de Eva como la diosa de la procreación. Y lo más importante, demuestra que varias zonas exteriores que rodean a Chipre sí se sumergieron en un proceso gradual que duró miles de años. Los documentos dicen: después de que Adán se marchó del primer jardín, este fue ocupado por variedad de noditas, cutitas y suntitas. Más tarde se convirtió en el lugar de residencia de los noditas del norte, que se opusieron a cooperar con los adanitas. Después de marcharse Adán del jardín, la península estuvo más de 4.000 años infestada con estos noditas de baja categoría. Entonces se sumergió hasta el fondo oriental del mar Mediterráneo, llevando consigo bajo las aguas
a toda la península del Edén. Esta acción estuvo relacionada con la actividad violenta de los volcanes circundantes y la sumersión del puente terrestre entre Sicilia y África. Coincidiendo con esta vasta sumersión, se elevó grandemente el litoral del Mediterráneo oriental. Y este fue el final de la creación natural más bella que jamás haya albergado Urantia. La sumersión no fue repentina, sino que necesitó varios cientos de años para que toda la península se sumergiera completamente. Unos 4000 años después del fracaso de la misión adánica, el jardín del Edén comenzó a hundirse gradualmente en un proceso de varios siglos. Así es que esto concuerda con los descubrimientos recientes e incluso el corte del litoral costero que hay en varias zonas de Chipre. Décadas después de las descripciones de estos sucesos en el libro de Urantia, el descubrimiento de más placas tectónicas confirmó la veracidad y el carácter revelatorio de los documentos. La figura nos muestra la representación de las placas que se unen en esta región. Note cómo la línea hacia el este de Chipre marca la convergencia de la placa Anatolia y el Sinaí, que son precisamente las placas situadas en la zona a lo largo de la angosta península, narrada en el libro. Geográficamente, la parte oriental de la cuenca del Mediterráneo es un área activa, tanto en la actualidad como históricamente. Los sismos y erupciones de volcanes son frecuentes. En el año 2006, un artículo en el Diario Geofísico Internacional explicó nuevas características fundamentales de esta área. Estos nuevos artículos presentaron en sus mapas dos arcos, uno al norte y el otro al sur de Chipre, lo que sugiere que en cuanto a la actividad geofísica, Chipre se comporta como un bloque independiente y demuestra que era una península. Lo sucedido en el Mediterráneo a través de varios siglos puede representarse en la animación acelerada que estamos observando. Y las observaciones satelitales recientes siguen confirmando las tierras sumergidas de la desaparecida península. Ahora veamos una descripción y un dato muy preciso que solo hoy ha sido posible verificarlo. Centrémonos en este istmo, que ya fue anticipado en el libro de Urantia. Notemos cómo esta imagen más reciente, compuesta de sonar y satélite, nos muestra de forma más definida cómo la península terminaba en el istmo que la conectaba con el continente. El libro de Urantia anticipó: el litoral de esta masa de tierra estaba considerablemente elevado.
y el istmo que se comunicaba con el continente tenía solo 43 kilómetros de ancho en el punto más estrecho. Hemos podido comprobar que hay precisamente 43 kilómetros en el acceso al jardín desde el continente. El llamado punto más estrecho entre las dos cadenas de montañas ya sumergidas que inician la península y que se observan en esta imagen satelital. Esto es realmente asombroso y se une a todas las pruebas que confirman a los documentos como un material revelado. Una obra de consulta bíblica incluso señala que con la información de la Biblia se puede llegar a la conclusión de que el jardín del Edén era un lugar cerrado, rodeado por una barrera de montañas con un solo acceso. Precisamente fijémonos en las montañas que rodeaban a la península y que son descritas en los documentos como una barrera que rodeaba al Edén hasta su acceso. En las montañas que cercaban el jardín abundaban las piedras preciosas y metales, aunque estos recibieron muy poca atención. Actualmente en Chipre podemos ver parte del tipo de montañas que rodeaban al Edén y que seguramente se conectaban con Chipre. Además, también civilizaciones posteriores descubrieron las vetas de cobre y piedras preciosas en la isla. La palabra cobre proviene del latín cuprum, vocablo que a su vez deriva de la expresión latina cyprium, que significa metal de Chipre. Y es interesante que Platón, al hablar de la Atlántida, precisamente aludiera a un lugar con metales y piedras preciosas. Y en la Biblia, cuando se describe la ubicación del jardín, también se le asocia a un lugar con metales y piedras preciosas. Los documentos además dicen: el sitio elegido para el jardín era probablemente el paraje más bello del mundo entero en su género, y el clima entonces era ideal. El clima mediterráneo ideal, que dura gran parte del año también actualmente, se mantiene en la isla de Chipre. Imágenes de satélite que miden el clima, la temperatura y los campos magnéticos han comprobado la existencia de metales en la zona sumergida entre Chipre y Siria. Descubrimientos de animales extintos en la isla han demostrado que existía una gran reserva biológica, con muchas especies hoy desaparecidas. Vinculado a lo anterior, lo más reciente que podemos comentar es algo que notamos al observar las imágenes de sonar y de satélite, y que parecen no ser un error fotográfico. En esta imagen más antigua ya se observan unos surcos en la zona señalada. E imágenes más recientes vuelven a mostrar, esta vez con más claridad, estas líneas extrañas en la península sumergida.
En la ampliación las vemos con mayor nitidez. Para comprobar esto, lo analizamos con otra imagen. En esta otra imagen podemos también visualizar con más detenimiento dichas líneas. Hagamos una ampliación. Aquí vemos estas líneas paralelas y equidistantes, como si fueran zonas o terrenos demarcados, que parecen tener un origen artificial. Y notemos cómo los documentos nos ofrecen esta explicación. Se creó un jardín zoológico, edificando una muralla más pequeña justamente afuera de la muralla principal. El espacio intermedio, ocupado por toda clase de bestias salvajes, servía de protección suplementaria contra los ataques hostiles. Estaba este parque zoológico organizado en 12 grandes divisiones. Caminos flanqueados de muros conducían entre estos grupos a las 12 puertas del jardín. El río y sus pastizales adyacentes ocupaban el recinto central. Pareciera que los restos de estas divisiones son las líneas que hemos observado, además de contener espacio para futuros habitantes humanos. Estos son algunos ejemplos de terrenos separados por muros, calzadas y acequias, y algunas zonas para habitantes humanos. Muy posiblemente, como estaba organizado el zoológico del jardín. Este mapa representa una posible distribución de las zonas de la península del Edén, interpretada también en el futuro como la Atlántida. Además de esa historia, las tradiciones sobre el Edén quedaron salpicadas en varios hechos y narraciones posteriores. En la Biblia notamos una interesante referencia que apunta a la zona marítima de Chipre como el Jardín del Edén. En el libro de Ezequiel se declara poéticamente que el príncipe y rey de Tiro se sentaba en medio de los mares y se le asocia al Jardín del Edén y a los metales preciosos de este. Ahora bien, sobre los ríos mencionados en la Biblia, en la descripción del vídeo dejaremos más información. Los pueblos nórdicos en su mitología posterior describen a la tierra de Asgard, gobernada por Odín y su esposa Frigg, lo cual puede ser una referencia a Adán y Eva, cuando se establecieron como gobernantes planetarios en el Edén. Lo interesante es que el acceso a Asgard era a través de un puente o istmo, parte de una muralla incompleta, muy similar al acceso del jardín ya comentado. Y los griegos mencionan en su mitología al jardín de las Hespérides, un lugar descrito cerca del borde del océano.
Este jardín era el huerto de Zeus y Hera. Otra referencia a Adán y Eva. Y allí estaba el único árbol que daba manzanas doradas que proporcionaban la inmortalidad. Este árbol era cuidado por las ninfas o hespérides y una serpiente o dragón llamado Ladón. Todo esto son referencias a las mujeres adanitas e incluso tiene relación con la historia bíblica posterior de la serpiente. Porque el libro de Urantia señala que el propósito de la península edénica era formar una reserva de la raza adanita, que tuviera como misión progresiva extenderse por la tierra, para de esa manera contribuir a la elevación biológica, cultural y espiritual de la humanidad. Sin embargo, sabemos que este plan fracasó prematuramente. Pero nuestra humanidad, aún con estos retrasos y problemas, seguirá avanzando inevitablemente hacia la era de luz y de vida.